tenemos la contribución de la UAM, la Universidad del Centro Federal de Educación Tecnológica Celso Superior de Concepción, el Colegio de Madrid, así es la maestra que se llama así, Medicina de la UAM, que no se escucha. y la Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Vamos bien. Nuestra revista, digo, El micrófono, un poquito más cerca. la revista, que como les digo ya cumplió 35 años este año, ha publicado 158 ejemplares. Les pongo aquí algunas portadas de los últimos años, de las últimas ediciones, en más de 2.000 artículos, y es el producto de más de 900 autores de muchos lugares del mundo. Está indizada en varios índices muy importantes, particularmente Scopus, y pues nosotros hemos estado ascendiendo los índices de revistas de educación. Entonces, Educación Química es una revista internacional agrupada a doble ciego, que se publica cada 3 meses. Tenemos 4 números normales al año. Es una revista electrónica, académica y de acceso abierto. Como les decía, tiene todos varios índices con los que nosotros tenemos acá en la clase, se puede reportar. Y para poder ubicar de qué se trata una revista de educación, les voy a platicar un poco acerca del tipo de publicaciones. Para eso, entonces, voy a hablar un poco de la publicación primaria, que es la que se publican resultados originales de investigación. Como por ejemplo, arriba a la izquierda tenemos el tema de la Publicación Society, que es una revista de investigación química. Luego tenemos las publicaciones secundarias que agrupan y sintetizan la información disponible en revisiones, por ejemplo, que son revisiones sistemáticas, y a la izquierda en medio tenemos el chemical reviews. Luego tenemos las publicaciones terciarias, donde como la información deja de ser controversial, pues puede publicarse en textos que pueden permanecer por más tiempo, y estos son los libros de texto. Finalmente, las revistas cuaternarias, donde nosotros tenemos la información que se puede dar en términos más coloquiales poner en difusión, es la difusión de la ciencia hacia la comunidad. Con la revista Comoras, que seguramente conocerán, es muy popular la publicación Comoras. Algunas revistas de educación en ciencias o de química en el mundo, podemos tener estos ejemplos. Normalmente estamos frecuentamos mucho una de ellas, que es el Journal of Chemical Education, que es la pero no es la única publicación que habla de educación química. Podemos ver aquí revistas de España, como Arendique y Almeida, o la revista Eureka, sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, o enseñanza de las ciencias. También nuestra revista, que es europea, de Chemistry Education Research and Practice. Y así podemos entonces ir mirando una revista argentina de educación en la química. Hay varias revistas que se dedican a esta parte que nosotros hacemos, que es la publicación de artículos en educación química. Como ven, la mayor parte, la parte más importante son publicaciones en inglés, y las publicaciones en español en realidad no tienen tanta difusión como nosotros. Educación química es lo que tiene más difusión en ese contexto. Y como para qué nosotros estamos haciendo una revista de educación, y en particular de educación química, pues nosotros estamos interesados en la generación del conocimiento que se logra mediante la investigación. Y la educación, en una situación más distinta de lo que uno pensaría,
no es algo que se puede dar de manera empírica. Requiere toda una formación, una disciplina, y de esa misma forma entonces también existen estas revistas especializadas. Los fenómenos centrales de interés en la investigación educativa y en particular en la investigación educativa y química son la enseñanza y el aprendizaje de la química. Entonces, nosotros no nos centramos en la investigación directamente, en la investigación de ciencias naturales o la investigación de la química dura, sino esta es una revista de ciencias sociales. Nos interesa cómo es que los seres humanos aprendemos y cómo podemos enseñarles química. Y nos interesa compartir este conocimiento y esta experiencia en las aulas, porque de esta manera entonces nosotros podemos ir mirando esta disciplina de una manera más formal y profesional. Podemos decir que promover la cultura de la educación basada en evidencias a través de la investigación educativa es algo que nos interesa mucho. También promover diferentes propuestas de didáctica de la química. La educación basada en evidencias es esta en donde nosotros, a partir de formular preguntas educativas, es decir, acerca de lo que puede suceder en el aula y que nos interesa a todos los docentes, podemos ir a buscar evidencia como cualquier investigación y revisar las publicaciones. De eso se trata una publicación como publicación química. Vamos a evaluar la evidencia, aplicar la evidencia en la práctica y evaluar los resultados para otra vez en este círculo virtuoso podemos publicar. Y de esa manera entonces nosotros estamos promoviendo una publicación basada en evidencias y no en la típica educación que hemos recibido en términos generales de manera empírica, sobre todo a nivel universitario, donde no hay una formación profesional en este contexto. Entonces, la pregunta podríamos empezar formulándose acerca de si puede el docente ser un investigador educativo y si el profesional de la enseñanza se posiciona entonces en esta situación de profesionalizarse verdaderamente y hacer investigación desde las publicaciones y hacer las pruebas en su contexto diario de enseñanza, podría empezar a promover una investigación en este pequeño laboratorio que es el aula de todos los días. La investigación educativa en química es aquella que, como les decía, se ocupa de la enseñanza y el aprendizaje de la química y que es investigada a través de una variedad de métodos cualitativos y cuantitativos. Nosotros en química, cuando hablamos de la ciencia dura, estamos muy acostumbrados a los métodos cuantitativos y nos parece muy extraño porque esto viene de las ciencias sociales, la parte de los métodos cualitativos. Entonces, para hacer algo de contextualización, les podría yo hablar acerca de lo que es investigar química dura y lo que es investigar desde la educación química. Cuando nosotros estamos hablando de la investigación cuantitativa, nosotros utilizamos siempre hipótesis y nos preocupa la identificación de variables, encontrar la relación en estas variables y que estas puedan ser cuantificadas. Se supone el investigador en un rol de observador neutral del estudio y en donde lo que más valora es el rigor de la investigación. Nosotros, en particular, en estos métodos cuantitativos nos interesa la validez de los datos para poder generalizar y usamos técnicas de muestra como las de probabilidad, encuestas, cuestionarios y el fin de todo este método cuantitativo es el de probar una hipótesis. Pero si me mirarán ustedes
tipo de investigaciones cuantitativas en el área social de la educación, estamos pensando en una situación estadística. Entonces, algo que quisiéramos probar, pues no es solo de un salón, sino tendríamos que presentar muchísimos grupos. Y no es acerca de un momento específico de un tema, sino acerca de lo que pudiera suceder en esa prueba en particular a lo largo del tiempo. Y cuando nosotros pensamos en estas situaciones es una educación demasiado compleja, complicada y larga como para poder hablar de métodos cuantitativos en educación. Por eso entonces nosotros también nos apoyamos en la idea del método cuantitativo, en donde lo que nosotros pensamos mejor es plantear preguntas de investigación, en donde el mismo investigador se introduce en el contexto y se involucra para ir respondiendo la pregunta, y donde nosotros nos vamos a encontrar con estas diferentes realidades que involucran a las personas de este objeto de investigación, que en realidad ya no es la química, sino son las personas que aprenden, ¿no? Las que están expuestas a esta enseñanza. De esta manera, entonces, lo que nos interesa es la relevancia y la validez externa, en donde nosotros podamos hablar de transferibilidad. Nosotros hacemos uso de descripciones detalladas de los fenómenos, hacemos una descripción detallada del grupo de estudio, de sus características, hacemos observaciones, entrevistas, grupos focales, pero al final entonces lo que nos interesa con los métodos cualitativos es desarrollar comprensión. De esta manera entonces tenemos una mirada distinta en los métodos de investigación cuantitativa. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer investigación educativa, podemos preguntar qué quiero saber, qué pregunta debo responder, qué tipo de literatura especializada se debe consultar para responder esta pregunta, cuál es la metodología, si yo ya estoy instrumentalizando esta investigación, que puede aportar evidencias para poder hacer interpretaciones incluyendo con la teoría, y finalmente qué información valiosa y novedosa acerca de la cuestión vale la pena compartir. Entonces, lo que les puedo decir es que a partir de la investigación educativa en química, de acuerdo a la revisión de diferentes autores, podemos llegar a estas, digamos, 5 preguntas relevantes, que son las grandes preguntas que tendríamos que saber responder. ¿Qué deben saber y ser capaces de hacer los estudiantes con ese conocimiento? ¿Cómo sabremos que los estudiantes han desarrollado una comprensión coherente y útil de la química? ¿Qué evidencias tenemos sobre cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda y sólida de la química? También nos interesaría saber qué papel juegan las actitudes, la motivación, las habilidades blandas, la mentalidad académica, las perspectivas de género, o los contextos sociopolíticos o culturales, económicos específicos en que se desarrolla el aprendizaje. ¿Y cuáles son los contenidos relevantes para introducir a las personas en una química ciudadana o una cultura química? Es algo de lo más trascendente en los tiempos que corren, porque nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la mayor parte de la educación tradicional se enfoca a formar a las personas para introducirlos a la universidad, y la mayor parte de la gente no entra a la universidad, se queda en niveles secundario y bachillerato. Eso significaría entonces que nosotros estamos desarrollando un conocimiento que no es cultura en realidad. Un artículo científico, por ejemplo, para que se reporte en la educación química, puede ser del tipo de investigación o lo que llamamos didáctica,
tiene estos contenidos, tiene su introducción, que es donde se introduce la pregunta de investigación, la metodología, que puede ser, como ya les platiqué, cuantitativa o cualitativa, pero la mayor parte de las veces lo que ocupamos son métodos mixtos, es decir, ambas. Vamos a poner los resultados acerca de cuáles fueron los hallazgos y la discusión de estos resultados acerca de su significado, para finalmente proponer las conclusiones, es decir, las respuestas que nosotros hemos obtenido a la pregunta de investigación, y ponemos las referencias. Entonces, también es relevante para poder ubicar a una revista que dice específicamente educación química, si la educación química es distinta de la educación en ciencias. Es decir, no podríamos haber puesto una revista de educación que diga en ciencias y serían los mismos contenidos. Y para eso entonces les puedo poner aquí una idea acerca de lo que nosotros en química pensamos o cómo pensamos el mundo, y tiene que ver con la parte de la izquierda representa la síntesis, la parte del medio es acerca de los modelos, las representaciones, y la parte de la derecha representa los análisis. Entonces, nosotros estamos siempre viajando en este mundo de ideas y de técnicas y de representaciones para poder terminar, no sé cómo quitarle esta cosa de mi queda, pero en esta idea de que la química es una tecnociencia, ¿no? Y nosotros también pensamos de esta manera en términos representacionales. Podemos hablar de la naturaleza, que es la parte inferior izquierda, lo que son los fenómenos químicos, las transformaciones y las cosas que vemos en la vida cotidiana. Pero para poder pensar entonces eso en términos de representaciones, hemos inventado un lenguaje, hemos inventado fórmulas, y tenemos ecuaciones, tablas gráficas, y este es el que llamamos nivel simbólico, pero también lo inventamos en el nivel de representación acerca de cómo sería esa parte que ya no podemos ni ver con los instrumentos con los que analizamos, y es el mundo manuscrito. Entonces, esta idea de ir viajando en estas representaciones es muy distinta que pensar en matemáticas, que estamos discutiendo acerca de ecuaciones matemáticas, y estamos en otro orden de pensamiento, o en biología, en donde nosotros estamos pensando en poblaciones de individuos, y nos estamos poniendo a discutir acerca de los organelos de los que los constituyen. Entonces, enseñar química sí es muy particular, y es igual de particular enseñar biología o enseñar matemáticas o física. No se puede hablar de una enseñanza de ciencias en términos generales. La química en particular, cuando nosotros pensamos en ella, tenemos que reflexionar que es una empresa humana que se desarrolla en un contexto histórico de interacciones muy complejas entre las ciencias, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. En términos particulares, en la educación en la educación tradicional, nos hemos centrado en la parte de este diagrama, en la parte de la base, en lo que yo les platiqué, la representación simbólica, macroscópica y submicro o nanoscópica, pero la intención de las publicaciones en educación es que nosotros vayamos accediendo a la parte de arriba, que tiene que ver con vincularla con la sociedad. Y de esta manera entonces hablamos de química aplicada, de socioquímica, hasta de las aproximaciones humanísticas, estas reflexiones que ya tocan con la filosofía. Una de las partes que me gustaría resaltar es esta, en donde tomo prestadas las palabras de Paulo Freire,
que nos dice que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño, continúo buscando, indagando, enseño porque busco, porque indago y me indago. Investigo para comprobar y comprobando, interviniendo y educo y me educo. Conocer lo que aún no conozco, comunicar o anunciar la novedad, ¿no? Entonces, hay una interrelación muy profunda en la idea de la enseñanza. La enseñanza no puede ejercerse sin investigación. Nuestra responsabilidad como revistas es entonces contribuir al avance de la química desarrollando una comprensión profunda acerca de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí podemos ver entonces las propuestas de aula, de laboratorio, y cómo podemos ir poniendo esto de palabras de la investigación educativa. A partir de las publicaciones y de sus clasificaciones disciplinarias, entonces, en la educación química, intentamos clarificar acerca de cómo se pregunta y cómo se investiga e incorporan los saberes de la enseñanza química, cómo se comunican y cómo se transfieren los hallazgos a la práctica cotidiana, en donde nosotros ya estamos pensando en el aula, el profesor enseñando a los estudiantes a aprender, pero específicamente química. Publicaciones como la que tenemos aquí acerca de qué hemos aprendido sobre el razonamiento de los estudiantes en química y qué es lo que saben los estudiantes o cómo comprenden en el primer año de la universidad, por ejemplo, un concepto muy básico que se evidencia. Este tipo de publicaciones son las que los profesores investigadores en química, ya gente muy especializada en esta parte, nos va compartiendo. Para enseñar química, un profesor no solo debe poseer el conocimiento profundo de la disciplina acerca de la química, sino también una serie de conocimientos pedagógicos, habilidades y destrezas que van más allá de la química que se dirigen al ámbito de las ciencias, de la educación. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos prestaciones no solo acerca de cómo podríamos enseñar estereoquímica, que es muy particular de la disciplina, sino acerca de cómo podríamos entender las estrategias de aprendizaje de la química en los estudiantes en el primer año de la universidad, o cómo los tendríamos que evaluar, no solo con exámenes, sino con otro tipo de instrumentos, es lo que podríamos obtener mejor nosotros. De esta manera también la cultura y la representación forman parte de la revista. Hemos hecho varias publicaciones, se han publicado varios artículos en donde nosotros vemos cuestiones fundamentales de la cultura como la milpa y la alimentación agrícola, la yerba mate y la adaptación de la tabla periódica al náhuatl, que es justamente una propuesta para la enseñanza y la educación. Desde esta perspectiva, entonces, enseñar química no solo es transmitir datos, es acompañar procesos mentales, es ayudar a los estudiantes a ver con otros ojos, a pensar de manera diferente, a transformar intuiciones en comprensión. Y esto es, el aprendizaje significativo en química exige tiempo, reflexión, conflicto cognitivo y un docente que escucha. El tipo de cosas que nosotros podemos ir encontrando y cómo dirigir la práctica de manera muy pragmática los artículos que se publican en la educación química. Nosotros, como les decía, existimos desde 1989, fue fundada por Honorio Gálvez y ha tenido 3 épocas en donde a la fecha, en el 2015, que tenemos ya la tercera época, está dirigida por un consejo editorial. Y a partir de esta historia nosotros podemos ir viendo cómo se introduce al mundo editorial por medio de algunas entidades que le dan sentido a la publicación internacional como Chemical Abstract,
aplicación en línea en serie en 2014 y la publicación a partir de 2018 ya por Revista Solar, que nos presta en este momento este espacio. Y finalmente en 2023 hicimos una nueva clasificación de políticas editoriales, porque teníamos un montón de secciones, como ustedes pueden ver, y toda la tabla de la derecha es la sección de actitudes y valores, ciencia para niños y jóvenes, o nos vamos a economía clínica, o la quimioterapia, la química verde, es decir, iban surgiendo nuevos temas o nuevas secciones de acuerdo a los nuevos requerimientos. Y esto ocurre, ¿por qué se hizo tan grande esta lista? Porque la investigación educativa en química es un campo bastante joven, con algo más de medio siglo de vida. Ustedes pueden ver que otras disciplinas tienen mucho más tiempo, pero la investigación en educación es mucho más joven. La extensa lista que ustedes vieron allí entonces solo refleja el cambio o el desarrollo experimentado en este campo, que se iban agregando temáticas conforme aparecían en la investigación y sobrepasaron 60 temáticas. Actualmente nada más tenemos 5, que son estas: investigación educativa, didáctica de la química, relatos de experiencia, comunicación y reflexión. Y nos hemos dado la tarea de describirlas con precisión, porque esa es la tarea de una comunicación que se dedica a la investigación educativa, y hablamos de la comunicación como esta información novedosa y relevante de interés de educación química. Muchas veces piensan que las revistas de educación son revistas de divulgación de la ciencia, si no es el caso. Las revistas de investigación educativa tienen un contenido y un contexto y una reflexión distinta de la divulgación. Nosotros lo que queremos entender son los procesos educativos, las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Y en la divulgación de la química, de lo que estamos hablando es de presentar las situaciones novedosas e interesantes acerca de lo que estudia la ciencia experimental. Entonces, en ese sentido, la comunicación tiene el propósito de ponernos al tanto acerca de las bases de datos, por ejemplo, de la información, de la manera que se pueden incorporar en una clase, o podemos platicar acerca de una clase que salió bien o salió mal. Estos son los relatos de experiencia, pero cuando ya sale de alguna forma la podemos empezar a investigar y empezamos a hacer esta investigación-acción, que es la investigación del aula, y proponemos una didáctica de la química, o ya hacemos una investigación mucho más formal y dirigida con métodos cuantitativos y cualitativos, y hacemos investigación educativa. Para hacer todo esto, entonces también podemos o debemos hacer reflexión desde contextos que tienen que ver en una mirada filosófica o histórica, ¿no? Para hacer preguntas. Tenemos no solo los 4 números de los que hablaba normales para la revista, sino que cada año sacamos un número especial desde el 2020, entonces ya tenemos varios. Este año se hizo la convocatoria para integrar los saberes de los pueblos originarios. Entonces estamos por publicar en 2 meses o 3 la contribución de más de 40 autores que respondieron a esta convocatoria. Y pues lo último que me gustaría platicarles con respecto a cómo hacer un envío en la misma plataforma de la revista. Ustedes pueden hacer entonces su registro, comenzar el envío y seguir las instrucciones para tener esta publicación, porque la verdad es que si ustedes se encuentran interesados en el área de la enseñanza, perfectamente pueden empezar a mirar lo que está allí publicado en la educación pública y ir mirando hacia dónde tendrían que profesionalizarse, hacia dónde tendrían que formarse para hacerlo mejor. Y después publicar. En este momento estamos recibiendo solicitudes de chicas y chicos que quieran entrar al servicio social. Nosotros lo que hacemos es la comunicación en redes y vamos poniendo en
de la revista para que esto salga pues en Facebook, en Instagram y en X. Vimos en este año un taller que se llamó Redacción de artículos para publicar en la revista Educación Química, porque siempre ha sido nuestro interés formar a las personas para que tengan un mejor conocimiento acerca de lo que significa la enseñanza. Y vamos a tener los festejos de los 35 años el 12 de septiembre con dos conferencias magistrales que van a ser el futuro de la educación química por el doctor Vicente Calanque, esta cosa que está aquí no se puede explicar, y la naturaleza de la química 2 por el doctor José Antonio Chávez. Con eso cierro la presentación. Muchas gracias. Y si ustedes tienen preguntas, con todo el gusto les respondo. ¿Alguien tiene preguntas? No, muchas gracias.